Vamos a ver en este video plano polar, método del trabajo virtual. Aquí recordamos, sintetizamos lo que vimos en el encuentro sincrónico del miércoles 16. Desarrollaremos este ejercicio que ya hicimos analíticamente por el método del trabajo virtual y finalmente veremos un uso muy importante, muy útil del plano polar para indagar si un sistema es mecanismo total o mecanismo parcial o no es mecanismo. La única forma de que podemos utilizar una estructura, es que no sea mecanismo. Bueno, empecemos entonces con el plano polar. Plano polar, recuerden, es un esquema donde tenemos todos los polos principales de los cuerpos de un mecanismo. Es decir, necesitamos tener el plano polar para poder darle al mecanismo cualquier desplazamiento virtual que sea compatible con sus restricciones y apoyos. Polo principal es lo mismo que el centro instantáneo de rotación de un cuerpo. Polo secundario es el centro de rotación relativo de dos cuerpos. Dos cuerpos pueden rotar relativamente entre sí. Bueno, miremos este sistema. Tenemos 8 incógnitas y 3×3, 9 ecuaciones. Por tanto, es un mecanismo. Podemos darle un desplazamiento virtual. Recordemos que los desplazamientos virtuales son infinitesimalmente pequeños y que el desplazamiento de un punto es perpendicular a su radio, la distancia del punto al centro de rotación, al polo principal del cuerpo. Bueno, recordemos los dos teoremas en los que nos basaremos para encontrar los polos principales. El primero es que los dos polos principales de dos cuerpos y su polo secundario están en línea recta. 0,1 del cuerpo 1, 0,2 del cuerpo 2 y 1,2 están en línea recta. 0,3 del cuerpo 3, 2,3 y 0,2 están en línea recta. Ese teorema nos permitió encontrar aquí el polo principal del cuerpo 2, que no es tan obvio como el del 1 y el del 3, que repito, si un cuerpo tiene una articulación fija, ese es su polo principal. Y el otro teorema que nos servirá, y lo veremos aplicado aquí, también para encontrar, por supuesto, polos principales, es que los tres polos secundarios de tres cuerpos están sobre una misma recta. Ahora, vamos a recordar también brevemente lo que ya está en el libro de estática. Me refiero concretamente al libro de estática de Vittel y Q. Salas de la tercera edición. Esto lo he tomado de allí, y es que la componente en Y del desplazamiento virtual de un punto es igual a la proyección en X de su radio por delta teta, el ángulo de giro, y viceversa, y también la componente horizontal del desplazamiento virtual de un cuerpo es igual a la proyección vertical del cuerpo por delta teta. Recordado eso, vamos a ver este ejercicio, a resolverlo por el método del trabajo virtual. Entonces, ¿de qué se trataba? Nos pedían encontrar la línea de influencia de la fuerza interna de la barra 2,7. Recordemos qué hacemos. Quitamos el vínculo correspondiente a esa
fuerza interna, a esa cantidad estática cuya línea de influencia queremos encontrar, y le damos, entonces así formamos un mecanismo. El sistema es estáticamente determinado, al quitar un vínculo nos queda un mecanismo, y le damos al mecanismo un desplazamiento tal que los puntos de aplicación de las fuerzas se alejen, contrario al sentido positivo de las fuerzas que hemos asumido. Y en este caso particular, la suma de esos dos desplazamientos en el sentido de las fuerzas, la suma de esos dos, de las componentes de los desplazamientos en el sentido de las fuerzas, tiene que ser 1, como en los otros casos de líneas de influencia por el método del trabajo virtual. Muy bien, entonces, al quitar esta barra, tenemos esto. No tenemos la barra aquí. Y entonces, ¿de cuántos cuerpos se compone nuestro mecanismo? Veamos, esta partecita son dos triángulos, eso es indeformable entre sí, no hay desplazamientos relativos ni giros relativos entre las partecitas de este cuerpo, por tanto esto es un solo cuerpo. Por la misma razón, esto es un solo cuerpo. Y nos quedan entonces el cuerpo 1, este cuerpo que llamamos 4, esta barrita que llamamos el cuerpo 2 y esta barrita que llamamos el cuerpo 3. Ahí tenemos entonces un mecanismo compuesto de 4 cuerpos y vamos a encontrar entonces el plano polar, ayudados de los dos teoremas. Este punto es fijo, es una articulación, por tanto es plano, es polo principal del cuerpo 1. Tenemos que esto sería polo secundario del cuerpo 1,3, secundario del 1,2, secundario del 2,4, secundario del 3,4. Entonces, fíjense, aquí tenemos 1,3, 3,4, por tanto 1,4 está sobre esta recta, que es lo que tenemos aquí. 1,4 viene aquí. Por otro lado tenemos 1,2, 2,4 y por tanto 1,4 está sobre esta recta. Lo tenemos acá. Entonces, el polo secundario 1,4 está sobre esta recta y sobre esta otra que es paralela a ella. Donde se cortan, tenemos el polo secundario 1,4. ¿Dónde se cortan dos rectas paralelas? En el infinito. O sea que mi polo secundario 1,4 está en este infinito horizontal, por un lado. Por otro lado, fíjense ustedes, este punto que pertenece al cuerpo 4, ¿cómo se mueve? Solamente se puede mover en forma horizontal. Por tanto, su polo principal tiene que estar sobre una recta perpendicular al movimiento. O sea, 0,4 está en esta recta vertical. Pero nosotros tenemos aquí que tenemos de aquí el 0,1, tenemos el 0,1, 1,3, perdón, aquí tengo una pequeña confusioncita. Y estoy buscando, ayúdenme, piensen, estoy buscando el 0,4, estoy buscando el 0,4 y me quiero ayudar de dos cosas: de que el 0,4 está sobre esta recta y también está sobre este infinito horizontal. Listo, ya lo vi.
tenemos aquí entonces que el 1, 4 está sobre el infinito horizontal, ¿cierto? Está sobre el infinito horizontal, 1, 4. Y entonces, recuerden, 0, 1, 0, 4 y 1, 4 están sobre una misma recta. Aquí tenemos 0, 1, 1, 4 está en el infinito horizontal, pero 1, 4 también está sobre esta recta. Entonces, el 0, 4 tiene que ser este punto. Este es 0, 4. Muy bien. Ahora fíjense en lo siguiente. Tenemos 0, 1, 0, 1, 1, 2, o sea que 0, 2 está sobre esta recta. 0, 2 tiene que estar sobre esta recta. Por otra parte, aquí tenemos 2, 4, 0, 4 ya lo encontramos, o sea que 0, 2 tiene que estar sobre esta recta. Y por tanto, 0, 2 es esto. El centro, el polo principal del cuerpo 2 está aquí, está en este punto. Ya tenemos entonces 0, 1, 0, 4 y 0, 2. 0, 2. Y vamos finalmente en búsqueda del polo principal del cuerpo 3. Tenemos por un lado que esto es 1, 2, esto es 1, 3, lo vemos aquí. Y por tanto, de 1, 2, 1, 3, tenemos que 2, 3 está sobre esta recta. Y por aquí tenemos 2, 4, 3, 4, por tanto 2, 3, el mismo polo secundario está sobre esta recta. Estas dos rectas son paralelas, por tanto 2, 3 está donde se cortan esas dos, es decir, está en el infinito inclinado de esta manera. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes que nosotros tenemos aquí 0, 1, 1, 3, y por tanto 0, 3 tiene que estar sobre esta recta. Lo tenemos aquí, 0, 3 tiene que estar sobre esta recta. 0, 3 tiene que estar sobre esa recta. Por otro lado, nosotros tenemos aquí 0, 2 y 2, 3 en el infinito. Por tanto, 0, 3 tiene que estar sobre esta recta que es paralela a ese infinito, que es paralela a esa que va para el infinito, y entonces 0, 3 es esto. 0, 3 es esto. Entonces ahora ya tenemos todo. Tenemos 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Y ahora es buscar entonces la geometría, lo que tenemos aquí de la geometría. Fíjense en lo siguiente. Esta altura de acá hasta acá la podemos calcular con esta pendiente, que es pendiente 12 a 9, vale decir 4 a 3, y esta pendiente que si contamos desde aquí sería 12 a 9 por 4, 36, es decir 1 a 3. Y entonces esta altura calculada por acá y calculada por acá tiene que ser la misma. Ahora, ¿en función de qué está? Primero, de las dos pendientes que mencioné, y segundo, de estas distancias. X de acá hasta acá, polo principal, cuerpo 2, y el resto 54 menos X. Recordemos que esto de acá a acá son 6 tramos de 9 metros, son 54 metros. Esto de aquí a aquí es X, por tanto es 54 menos X. Entonces, con esas relaciones que acabamos de mencionar, tenemos esto, que H, que es esta alturita, es a X como 4 es a 3. Y por otro lado, por acá mismo, tenemos que H es a esta distancia, de acá hasta acá, 54 menos X, como 1 es a 3. Tenemos esas relaciones. Desde aquí despejamos X y nos da 10,8 metros. 10,8
metros. Y la altura nos da 14,4 metros. Es decir, que este punto, el polo principal del cuerpo 2, está a 14,4 menos 12, 2,4 metros vertical, el cordón superior, y está aquí a 1,8. 10,8, que viene desde acá hasta acá, menos 9, o sea, 1,8 metros. Y como estos son 9 metros, estos son entonces 7,2. Muy bien. Ya están ubicados entonces estos tres polos principales. Ahora veamos el polo principal 0,3. Fíjense que esto es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Por tanto, esta distancia de aquí hasta acá es igual a esta de acá hasta acá. Ya vimos que esta distancia de acá hasta acá nos dio 10,8 metros y por tanto hasta acá nos da 21,6, que es lo que tenemos aquí. De acá a acá hay 18, 9 por los 18, estos son hasta acá 21,6, o sea que esto es 3,6. De acá a acá son 9, 9 menos 3,6, 5,4 metros. O sea, tenemos ya todo perfectamente ubicado. Y entonces, ahora sí vamos a encontrar los ángulos de giro instantáneo de cada uno de los cuerpos. Y entonces, recordemos